Buenas noches, soy Miriam Suaza, coordinadora del Centro Cultural Facultad de Artes Universidad de Antioquia. Nuevamente nos encontramos como cada 8 días, en este caso, en el marco de la celebración de nuestro primer decenio de estar ofreciendo arte y cultura en otro maravilloso encuentro con el conocimiento y el arte. En esta oportunidad, ustedes que nos están acompañando a través de nuestro Facebook tendrán oportunidad de disfrutar de un interesante encuentro con la investigación, creación y la presentación del video experimental Tránsitos, que justamente da cuenta de un arduo proceso de investigación CODI de la docente investigadora y candidata a doctorado en artes, Maribel Ciodaro, quien en compañía de otros profesores y estudiantes nos compartirán de esta aventura maravillosa de la investigación-creación. Antes de iniciar y mientras ustedes están cómodos en sus casas, en sus sitios de descanso, quizás tomándose un café o a lo mejor un jugo ya a esta hora, prepárense porque este encuentro con la investigación-creación va a ser maravilloso. Seguramente van a quedar muy conectados con la obra, que ojalá podamos presentarla posteriormente en nuestro centro cultural. Y recordemos, por favor, algunos asuntos importantes del manual de interacciones virtuales. Si de pronto se quieren comunicar con nosotros, por favor en el chat del Facebook, pueden hacer comentarios, preguntas, aportes y al final los docentes y los invitados estarán atendiéndonos. Y además queremos contarles que este evento es grabado como parte de la memoria del proyecto. Bueno, respetada audiencia, llegó la hora de iniciar este aportante conversatorio. Saludamos a la maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia, especialista en hermenéutica literaria de la Universidad de AFID y magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia. Y por supuesto, docente de nuestra Facultad de Artes, profesora Maribel Ciodaro. Profesora Maribel, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, bienvenidos todos, de verdad que muchísimas gracias por conectarse, por hacer parte de este evento que es importante para nuestro proceso, que es la socialización con los espectadores, no importa que sea los espectadores virtuales, y muchísimas gracias a Miriam, al Centro Cultural, por abrir y por promover estos espacios en donde realmente no solo vemos esos resultados, sino también vemos la investigación, el proceso, lo que hay detrás, cómo es que nacen las cosas, y de eso es lo que se trata nuestro conversatorio del día de hoy. Maravilloso, profesora, bienvenida, emocionados, contentos y agradecidos contigo y con el equipo de trabajo, y bueno, estamos contigo, muy atentos a todos estos aportes. Bienvenida. Muchas gracias. Incluso yo creo que justamente estos momentos de pandemia, esto se ha fortalecido, este tipo de encuentros, de contacto, de cómo las artes escénicas, en general las artes, hemos abierto las puertas para mostrar lo que hay detrás, lo que hay justamente en la casa de todos esos creadores. Entonces, bueno, comencemos con nuestro conversatorio, con nuestra propuesta, y vamos a comenzar a partir también, este conversatorio está dividido en dos momentos. Justamente cuando hablamos de la investigación-creación, estamos hablando de esos espacios de encuentro en donde investigar implica explorar, implica crear. Entonces, nuestro proceso pues se divide en ese momento, nuestro conversatorio, vamos a compartir esa parte investigativa de nuestro proceso, de cómo llegamos hasta donde llegamos, porque todavía estamos en construcción, y luego vamos a socializar nuestro video experimental Tránsitos, que es parte de nuestros resultados, porque nuestros resultados se encaminan a un tipo de puesta en escena con narrativas transmediales, es decir, que tenemos video, tenemos fotografía, pero también vamos a tener la acción en vivo, que con toda seguridad ahí van a estar ustedes y nos vamos a poder mirar en presente. Entonces, para comenzar, pues quiero empezar hablando de esos orígenes, ¿cierto?, del proyecto de investigación-creación, y también los vamos a acompañar de nuestros archivos, de lo que ha documentado, de todo lo que hicimos durante estos 2 años de trabajo.
Entonces, el proyecto comienza desde mi propuesta de tesis doctoral, que implicaba justamente esa pregunta por la creación testimonial, esa creación testimonial que va a los archivos vitales del creador, no esos archivos que están guardados, sino que todo el tiempo tenemos latentes y que de ahí es que trabajamos y que con ellos es que moldeamos también el mundo, pero también focaliza esa investigación en ese creador testigo que reconoce no solo su memoria personal, sino también su memoria colectiva, pero justamente con miras a fortalecer y en esa convicción metodológica que investigar implica explorar y crear, aparece estas convocatorias de CODI de la universidad, que de verdad son unos espacios muy interesantes para aprovechar, y como estudiante de doctorado, pues me presento allí con el proyecto, pero focalizado puntualmente en Medellín, pero sobre todo, y lo más importante, en el laboratorio. Y eso es lo que hoy le vamos a compartir a ustedes, ese resultado del proceso del laboratorio, pero también de esa importancia que nos quede aquí como en conclusión de expandirnos también a otros co-creadores, a otros co-investigadores, porque como artistas, ¿cómo hacemos para poner en praxis esa pregunta investigativa si no es creando? Entonces, a partir de este proyecto CODI, comienzan a integrarse investigadores, creadores, docentes de la universidad, estudiantes, en un momento específico del proyecto, que en la medida en que les vaya contando nuestra historia de viaje, nuestra bitácora del trabajo, pues va a ir interviniendo nuestros co-creadores que también van a dar su importante y valioso testimonio. Entonces, les voy a compartir nuestro archivo, nuestra memoria, que a la par que vamos hablando, vamos mirando imágenes de nuestro proceso. Entonces, Tránsitos de las Memorias también surge desde esa pregunta por esos cuerpos y esos espacios en tránsito que empezamos a explorar, que todos comenzamos, si había algo que nos motivaba al principio, y por eso este asunto de Tránsitos de la Memoria, cómo los cuerpos transitan, pero los espacios también los transitamos, pero los espacios también son memoria. De allí que conformamos el laboratorio escénico y lo nombramos Cuerpos en Tránsitos, porque justamente al hablar de esas memorias todos tenemos en común, y aquí en este punto, aunque sea virtualmente, tenemos eso en común, que somos unos cuerpos sensibles, y esos cuerpos sensibles tienen unas memorias, pero no solo unas memorias, tienen un cuerpo somático que tiene unos olores, que tiene unos sabores, tiene unos afectos, y sobre todo somos unos cuerpos expresivos. Y a partir de concentrarnos en esa pregunta por el cuerpo, es que aparece también cómo nombramos nuestro laboratorio, como ese laboratorio de cuerpos en tránsitos, que como les digo, se divide en dos partes. El tránsito 1, exploraciones escénicas, la importancia de explorar. El tránsito 2, composiciones poéticas, cuando ya los co-creadores nos reunimos para crear un tejido y a ese tejido proponer una puesta en escena. Entonces vamos a transitar por este viaje, por este proceso de nuestro laboratorio escénico, Cuerpos en Tránsitos, en donde también hay una serie de metodologías, de rutas, más que de metodologías, de rutas que nos permite acercarnos a las memorias del creador, pero hay una en particular que es la danza personal. Y justamente a través de la danza personal, que en principio comienzo el trabajo con la docente de teatro y danza, Nadine Holguín, que para el momento era estudiante de la maestría de audiovisuales, de creación audiovisual de la universidad, y lo interesante de estos proyectos es que también permiten que otros estudiantes de estudios superiores se vinculen. Entonces, inicialmente comenzamos nosotros el trabajo con la asesoría muy importante de la docente Lina Villegas, jefe de nuestro departamento, quien era la asesora de ella para el momento. Entonces, inicialmente comienzo solo con ella a explorar, y partimos de la danza personal, un trabajo muy bello de recapitulación, ¿cierto? Pero no solo de las personas, porque a veces creemos que la memoria implica a las personas, de la biografía, la historia vital,
sino también fuimos a la historia vital de ella como creadora y transitamos por todos sus personajes, pero recuperando sus gestos, recuperando sus fuerzas, y de allí sale algo muy importante en nuestra metodología que se llama la danza personal, en donde a través del cuerpo comenzamos a transitar esas memorias de la actriz en una partitura escénica, poética, que no implica una historia ni una danza estilizada, sino que busca la exploración y hacer también de gestos cotidianos unas acciones dancísticas. Entonces les voy a compartir ese primer momento de exploración, de introspección del adentro, de las memorias personales de la creadora y su danza personal. Y miren, tan importante para nosotros empezar este trabajo de exploración de esas memorias del creador a partir del trabajo de la recapitulación, que surge de todo este trabajo de Castañeda, en donde él dice que la recapitulación es recordar, pero desde el cuerpo. Pero no solo nosotros hicimos un trabajo de personas, de vestuarios, de procesos escénicos de la actriz, sino que también hicimos unos grandes archivos. Este proceso fue el gran archivo vital, en donde rescatábamos nuestras sonoridades. Ejemplo, esta es una música que tuvimos en común en alguna obra que trabajamos, pero también fue muy importante las voces, esas voces de los creadores, fragmentos, ideas, textos, y surge un texto incluso, Pies atados, que nos empieza a encaminar a un trabajo social, a decir, hey, no estamos solos, no es solo la memoria personal, no es solo este espacio íntimo, que además miren que fuimos a un lugar muy bello en Santa Elena, el Domo, que trabaja Eva, y nos presta este espacio para justamente encontrar ese espacio íntimo, pero poco a poco fuimos reconociendo que somos habitantes del mundo y que tenemos que salir a habitar el mundo. Pero aquí también se engancha Juliana Gómez, que para el momento era estudiante de pregrado de mi curso de actuación, estaba tratando una obra, una situación desde la memoria, además tenía la superpotencia audiovisual, porque alternaba sus carreras con la carrera de comunicación audiovisual, y ella empieza a acompañarnos y a corroborar en nuestro laboratorio que tenemos 3 focos fundamentales: el cuerpo-espacio, la acción y la imagen. Y así comenzamos también a viajar por estos registros en donde empezamos a crear nuestras memorias, pero no solo a viajar en unas memorias, sino también nos movilizamos del lugar de ensayo y empezamos a trasladarnos al mundo. Fue muy importante este proceso porque también a partir de la danza personal trabajo con
con Nadine otro ejercicio que hace parte de la ruta metodológica que se llama los museos personales, porque también la memoria está en el cuerpo, pero está en los objetos. Para mí es importante que lo último que aparezca es la palabra, o por lo menos una palabra lógica, porque hay muchas maneras de dar testimonio, así como va a ser nuestro resultado, un resultado que tiene múltiples narrativas, como lo es la memoria, como lo es el testimonio. Entonces trabajamos los museos personales. Además yo ya había trabajado con Nadine previamente en otro proceso investigativo, y Nadine empieza a traer sus objetos vitales, sus objetos de poder, sus texturas, sus formas, pero sobre todo el tamaño de las cosas, que era pequeño. Y también empiezo yo a fortalecer que necesitábamos ese cuerpo viajero, ese cuerpo que transita, que lleva, que carga, y a partir de todo este proceso de recapitulación, un vestido que ella trajo que hizo de un personaje, unas botas que significaban el campo, lo que somos, de dónde venimos, nuestros ancestros, comenzamos de verdad a desplazarnos al mundo y vamos a Granada, justamente un pueblo que está atravesado, que fue y que está tan cerca a Medellín, porque miren que decimos focalizado en Medellín, pero es que Medellín tiene que ver con el campo, también somos rurales, de allá venimos. Entonces, claro, cuando decimos somos del campo, somos de allá, pero lo testimonial implica también la fisura, la grieta, ¿cierto? Esas cosas que golpean, porque este gesto en ella es bien importante, eso que picotea. Vamos a Granada, a un espacio en donde además está atravesado por la violencia, pero lo más bello es que está atravesado por la reexistencia, porque allí, justamente a propósito del museo personal, está el Museo del Nunca Más, que es el museo personal de esos habitantes, y decidimos ir no a visitarlos como los observadores que van y miran, sino justamente que ese cuerpo que empezaba a aparecer, ese cuerpo escénico, lo atravesara, lo habitara, y Juliana siempre presente con el registro de imagen, y yo también dando esas premisas performáticas, porque ahí empieza a fortalecerse que este actor habita, que estas actrices, que este cuerpo escénico habitan los espacios. Entonces voy a compartirles fragmentos de esta exploración, de este desplazamiento tan bello y tan acertado que aparece a través de esas memorias sociales, de esas memorias colectivas, y como también ese museo, porque van a ver que hay unos objetos que aparecen en tamaño pequeño por esa prosaica, por esa cotidianidad de la creadora, pero ejemplos son unos ladrillitos, porque justamente en ese pueblo se hizo la marcha de los ladrillos para ir en contra de esta violencia. Entonces fue un gran referente, y no nos quedamos con el referente visual o fotográfico que encontramos en fotografías, en trabajos de memoria y noticias, sino que como creadores decidimos salir de este espacio íntimo y habitarlo. Entonces vamos a mostrarle esa exploración, pequeños momentos de eso que llamamos intervención escénica.
Recuerden, estamos en vivo, no se les olvide, estamos en vivo y hay fallitas técnicas, pero esto mejora. Y espero en serio que hay... entonces, aquí tenemos que hacer una pausa en nuestro viaje, en nuestra bitácora del proceso investigativo y creativo. Cuán importante, no solo es la memoria como un objeto que además, atención, dejó de ser de estudio, eso que nos dicen como tesis, como investigación, a ser el objeto de exploración, porque es que el objeto de exploración además que es el cuerpo, que está vivo, que está presente, que está latente, que está en tránsito, y justo a partir de estas exploraciones iniciales, en donde no solo hicimos danza personal, hicimos también cartografías, hicimos voces del creador, hicimos imágenes generadoras, hicimos bitácoras, encontramos un gran hallazgo y son esas formas de la memoria, porque justamente la memoria son formas, porque la memoria son cuerpos, porque la memoria, y esto es algo, un hallazgo el más bello que encontramos en nuestros procesos y que en el proceso de composición lo corroboramos, la memoria es para abrazar, la memoria es para cunar, la memoria es para arrullar, pero la memoria son pasos, pero la memoria son campanas, pero la memoria son homenajes, son silencios, son rupturas. Y fue muy importante para nuestro trabajo conectarnos en esa memoria social, porque era particular el trabajo y además la quinesis del artista, de Nadine, en donde la danza personal había una suavidad, había una cadencia, había otro tipo de memorias que atravesaban su vida, su abuela, su familia, su corazón, ¿sí? Pero en esas memorias sociales vamos a la ruptura, vamos a los duelos, vamos al miedo, a los cuerpos que son caracoles, que se esconden, y eso fue un hallazgo y es una potencia, y además para nuestra composición de puesta en escena, estas palabras van a ser la gran base de nuestro texto dramatúrgico, porque también hay otras maneras de escribir. Pero justo todo este proceso de exploración lo hicimos porque teníamos un fin y era una invitación cerrando el primer semestre de trabajo, porque nuestra investigación comienza en el 2018. Miren que estos proyectos de investigación, para mí eso es lo interesante, lo enriquecedor, que hay un tiempo para investigar, para explorar y para crear. Y hicimos una pasantía muy importante que fue a México, en donde hicimos una mesa de trabajo, en donde llevamos la exploración de este cuerpo inicial, le decía yo a Nadine, y vamos a llevar ese cuerpo que ya empezamos, porque es llevar el resultado, sino llevar también el proceso, en donde también tuvimos un taller maravilloso a partir de la danza, del video danza, que ya empezamos a focalizar como uno de nuestros resultados, con Jimena Monroy, que es una gran creadora mexicana de video y danza, pero lo más importante es que decidimos un tiempo especial a ir a México, que era un gran ritual, que era el Día de los Muertos, porque finalmente la memoria la honramos y cada una de estas obras y cada uno de estos procesos honran la memoria bellamente, como pasa en ese ritual, celebrando la vida, pero también allí se crean altares, formas de la memoria, actitudes, se le da de comer, se le da de beber, se ve de manera bonita esa memoria para no olvidarla. Entonces voy a compartirle partecitas de esa exploración en México, porque además fue exploración, ese cuerpo escénico habitó ese ritual, danzó la memoria, la habitó, la abrazó, la acunó, y yo creo que lo que podemos decretar y que concluimos es el gran respeto con el cual todos los actores y creadores de la escena testimonial, todos nos acercamos a esas memorias con un respeto ético, con un respeto de homenaje, de ritual. O sea que uno se llevaría esas fotografías, casi que fotodocumento que uno podría llevar de sus familiares con la noción de no olvidar, de conservar ese recuerdo de ese ser que hay ahí, para no borrar su memoria. Y este ritual se hace con el ánimo de no olvidar.
que en el ritual de muertos lo que pudimos lo que se puede concluir y pudimos concluir es que la muerte aparece cuando olvidamos. El otro no muere cuando su cuerpo no está presente. El otro muere cuando no le recordamos. Eh, para mí como creadora y parte de estos tránsitos que empezamos a hacer con el ritual de muertos y esta investigación, yendo a México, eh, fue importante no solo dentro de este proyecto, sino también dentro de mi proyecto de maestría, que fue como me enlacé a tránsitos, pues porque dentro de mi maestría, que era en creación y estudios audiovisuales, yo también estaba haciendo una búsqueda por el ritual del animero. Tenía mucho que ver con esa memoria que tenemos sobre esos seres que hemos perdido, pero cómo hacerles un homenaje a estos seres. Entonces, esto se enlazó muy bien entre los dos proyectos, y la ganancia o la riqueza que se tuvo en este ritual y que rescato mucho tiene que ver con justamente la palabra homenaje, donde en este ritual la muerte no es calavérica ni dolorosa y no se va a ver como esa otra parte heavy de la muerte, sino la parte más bonita de ese ser, es el recordar los espacios que se compartieron con esos seres, recordar las comidas, las bebidas, esos momentos que se compartieron con ellos, y creo que eso fue una parte muy importante que nos dejó este ritual. Y esto enlazado con los objetos que empiezan a aparecer dentro de estos rituales. Objetos como las velas, como las fotografías, estas fotografías que estaba nombrando un poquito acá en este video, que tiene que ver con las fotos, documentos que uno carga y que se pusieron en un objeto que es un armario que lleva mi ser investigativo, que lleva esas personas, están siempre habitándonos y somos esas personas también. Entonces, como parte de esa ganancia, de ese ritual, fue todo esto que era llevar al hombro, llevar a la espalda, llevar consigo todos estos seres que nos habitan y que hacen parte de nuestro ser. Les voy a compartir mi bitácora como parte importante de este proceso investigativo, donde están registrados algunos momentos, esto es parte de la bitácora, algunos momentos de esos hallazgos que se tuvieron. Esta yo lo nombré como una bitácora de un viaje al interior, de un ritual de Día de Muertos, donde este ritual, como digo, lo que contiene es vida, más que muerte contiene vida. Encontramos allí un altar y lo que yo quería también en este transitar es cómo llevar ese altar, cómo ponerlo ahí en escena o en puesta para la pantalla, donde poner esos recuerdos ordenados, desordenados, esos retratos que soy yo, mi familia. Dentro de la exploración, no solo hallamos como esos objetos y esas fotografías que se llevan a cuestas, sino que también empiezan a aparecer movimientos internos llamados como danza personal. Empezamos a encontrar unos pequeños, una partitura de movimientos que van más hacia unas imágenes interiores que tienen que ver con unas palabras claves que me habitan, como el silencio, las botas pantaneras, que hacen parte de mi familia, del campo, de imágenes sonoras también
que se me venían a la cabeza en las exploraciones en el laboratorio, en unas paredes que suenan, en unas campanas, cuando fuimos a Granada a explorar y a habitar el Museo del Nunca Más, empiezan a aparecer también sonoramente unas imágenes, ¿cierto? Unas tablas que chillan, una pared que suda, unos niños llorando, y esto enlazado con imágenes o vivencias que he tenido con mi familia, que también es mi familia del campo, eso que me habita. Y empiezan a aparecer imágenes como estas, como las manos de mis abuelas, las manos de mi bisabuela, las manos de mi abuela, los dedos, cómo las manos empiezan a intervenir el rostro y a narrar también. Y dentro de ese narrar y eso que me habita, empiezan a aparecer espacios como el pueblo, Liborina, que es el pueblo de mi familia materna, con quienes tengo mucha conexión, y estos espacios. Concepción, que para mí es como una conexión muy grande, también donde realicé mi cortometraje El Animero. Y Concepción para mí tiene también todo esto del olor, las casas, las tejas de barro, las calles, las personas, sus habitantes, sus silencios, su historia también desde el desplazamiento, la guerra, un montón de cosas que hay ahí que se empiezan a cruzar. María del Carmen, mi abuela, empiezan a aparecer más palabras como el olor a leña, Josefa, que es mi bisabuela, que está viva, que tiene 103 años, las campanas de la iglesia, los caballos, las yeguas, el olor a tierra húmeda, todo esto empezamos a explorarlo dentro de este armario, lo empezamos a poner a una escala pequeña, por eso que nombraba a Maribel, y tiene que ver con mi prosaica, que me encantan los objetos pequeños y mi letra también es pequeña, entonces ahí hay como un asunto del poder guardar estos objetos, ese museo personal, todo es a escala pequeña, entonces así también iba a llevar yo todo, iba a cargar toda esta historia en mi cuerpo con estos objetos peques. Luego de eso, de concretar que yo iba a llevar estos objetos dentro de este morral, este armario, este chifonier, como nos nombraban en el pueblo cuando estábamos caminando, varios niños eran como, ¡ay, el chifonier andante! Era eso es lo que queríamos provocar, llevar el pueblo ahí, llevar la familia, esos recuerdos que ya acabo de nombrar. Y objetos importantes que empezaron a aparecer, como lo nombró Mari, dentro del Museo del Nunca Más y esa exploración, fue el Divino Niño, que también está enlazado con un referente que teníamos con Jesús Abad Colorado, fotógrafo importantísimo en esta investigación, y los ladrillos que terminan siendo esa casa que se derrumba y que toca volver a armar, pero vuelve y se derrumba, y son otros agentes los que derrumban esos sueños, ese querer estar en el campo, ese desplazamiento que se genera ahí cuando te tumban la casa y te toca salir con lo que puedas. Todo eso hace parte de este museo que se lleva a cuestas. Es muy importante también dentro de esto que estoy nombrando como las memorias sociales que empiezan a aparecer, no solo las personales sino también las sociales, una exploración que hicimos con Carolina Vivas, una acción performática. Dentro de esta acción nos empezamos a preguntar por esas memorias sociales, por el que hay que decir, hay que nombrar, hay que homenajear líderes, lideresas, hay que homenajear a nuestras madres, nuestras matronas, nuestras abuelas, y empiezan a aparecer unos dolores, y esos dolores empiezan a manifestarse en mí con estas imágenes referentes, que son esas paredes con huecos.
esas paredes que son impactadas. Y esas paredes pues se manifiestan con estos ladrillos que hacen parte también de la propuesta. Y finalmente, pues acá está como ese resumen del querer abrazar esos cuerpos que ya no están, abrazar los cuerpos que ya están, llevar la casa y abrazar. Como eso. No, bueno, ahí ya quitamos la pantalla, pero de verdad en toda la experiencia que yo he tenido con Nadine, creo que hay muchas cosas en que comulgamos y creo que ese es el secreto de cualquiera, y además en lo que veo en los trabajos de colegas, de grupos de investigación, creación, es que justamente nos enlazamos, nos conectamos, escénica, estéticamente, y creo que con Nadine ese ensamblaje fue muy interesante, ella como estudiante de maestría, porque recuerden que ella es docente de teatro, de danza, pero también a la par estaba realizando su estudio de maestría, de verdad fue súper importante todo ese proceso, y me encanta además ver esas bitácoras que guardan las memorias de todo tipo, pero sobre todo Nadine tiene ese cuidado con la imagen, con las frases, con la palabra. Yo siento que ella es un gran silencio hablante. Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces ahora pues vamos a continuar nuestro tránsito, nuestro trayecto, porque justamente aquí cerramos, pero las dos nos dimos cuenta que, a ver, necesitamos realizadores, pero investigadores, creadores, que trabajen la imagen, que trabajen el cuerpo. Incluso antes de ir a México, la maestra Beatriz Vélez ya se estaba empezando a incorporar como asesora, pero mágicamente llegó a nuestra escena. Entonces les voy a compartir, continuando con nuestro trabajo, les voy a compartir. Entonces, continuemos en este viaje, en este tránsito, ese tránsito 2, luego de explorar, luego de tener ese intercambio, de llenarnos de esa vida, de ese ritual, a donde además es muy importante el énfasis en la familia. Esas memorias personales están allí, ¿cierto? Pero también como creadores nos empezamos a abrir al mundo y aparece un tránsito muy importante, que es el de la composición, el cual empieza convocando a los creadores, Beatriz Vélez, convocando a Duan Chavarría, que además es también docente de teatro, pero un gran realizador audiovisual, para continuar nuestro viaje. En este caso, ese viaje continúa con algo muy importante, que son las entrevistas de los estudios de caso. Porque atención, o sea, finalmente creemos, hay veces que la investigación-creación es ese producto que yo realizo. Pero en todos esos procesos que ustedes hacen de investigación, creación, todos esos referentes hacen parte de un tránsito, hace parte de nuestro trayecto. Y para nosotros fue fundamental irnos a la escena testimonial de Medellín y reconocer otros co-creadores que son nuestra inspiración, ¿cierto? Que son nuestros referentes y que trabajan literalmente la memoria social, la memoria personal, la hibridación de ambas, y que a partir de allí hacen una puesta en escena. Entonces los voy a invitar a que veamos un corto resumen de las entrevistas que realizamos, luego las vamos a montar en nuestras redes completas para que empecemos y para que escuchemos esas otras voces que fueron tan importantes para nosotros generar ese tránsito del explorar al componer un personaje en unos espacios con unas acciones. Pero primero nos acercarnos al mundo de los co-creadores, cómo componían esos personajes, cómo se acercaban al texto testimonial, pero sobre todo también cómo lo accionaban. Entonces les voy a compartir los fragmentos de esta parte con la cual iniciamos nuestro momento de composición, ir a la composición de otros. Esas dos obras específicamente, digamos, tienen una forma de construirse para la dramaturgia que parten de lo mismo, de un hecho de violencia muy puntual. Pero en estas dos obras, por ejemplo, Cindy parte de un hecho, y es que una alumna mía de Moravia, una niña como de 12 años,
llegó un día diciendo que habían llegado los panfletos al barrio y que los panfletos decían que todos tenían que estar en la casa a las 8 de la noche, que si no estaban a las 8 los acostaban. Y unos días después, en otra clase que yo les daba, la peladita llegó y me dijo: profe, una niña se perdió. O sea, una niña desapareció, salió después de las 8 y desapareció. Entonces, nunca supimos si eso era un hecho real o un murmullo, una habladuría, un rumor. No se supo, pero la cuestión es que esa niña llegó con esa historia y ellos todos se impresionaron mucho, yo también. Entonces, digamos, la forma de escribir esa obra parte de ese hecho. No quiere escuchar la orden de entrar. Cindy confía en la fuerza de su destino. Ella quiere llegar a la adultez fornicando con múltiples amantes que le hagan múltiples orgasmos. Pero primero Cindy sueña con levantarse un pájaro que le dé boyas y carros. Tenemos que hacer algo, yo quiero hacer algo, pero algo donde haya una dramaturgia del actor, donde yo me involucre en la escena y que lo podamos contar a partir de lo que yo haga. Entonces me dijo: no, dale de una, pues vámonos con eso. Y empezamos un proceso muy bonito porque él me dijo: bueno, ¿de qué quieres hablar? Yo no sé por qué yo quería hablar de algo trágico. Pues sí, quería hablar como de algo que estuviera reflejado en la sociedad. No quería, pues, igual, por ejemplo, Gilberto fue un maestro que también con Vicky Salazar hizo comedia, todo eso que yo prefiero. Pues podía haberme ido por ahí, ¿ves? No, yo quiero montar una comedia, que es lo que más pega, todo eso. Pero yo quería realmente como contar sobre un espejo, o sea, ¿qué me impactaba de lo que había dentro de la sociedad, dentro de lo que me rodeaba? Y empecé como a sacar muchas cosas como de la niñez, como de los miedos. Podrido, putrefacto, poroso, pervertido, perro. Como con esa pregunta, empezamos con esa imagen genotípica de la violación y del cuerpo lacerado. Entonces realmente la balada de la P no cuenta una historia, la balada de la P parte de una emoción, parte de una pregunta, parte de algo que uno siente. Desde Lorca y Risoria, os hablan los iracundos, hasta violencia, empezó a ser muy latente la necesidad de que lo que sobre el escenario ocurriese tuviese que ver con lo que también nosotros nos estábamos preguntando en cada uno de esos momentos de la vida. Violencia es el resultado como de un sinnúmero de fracasos, ¿sí? De intentos de montaje donde empezamos por Lidl, luego nos fuimos, o sea, es decir, hicimos un recorrido por muchísimas textualidades en donde estábamos precisamente intentando encontrar una textualidad que se conectara como con lo que en ese momento estaba vibrando, y fue fracaso tan fracaso, casi 3 fracasos de textualidades tuvimos que tener para lograr un día en un ensayo leer un texto de Aldo Pellegrini, que es La universalidad de lo poético, que fue un texto que nos conectó muchísimo porque precisamente se hacía tenía la tesis de que la poesía está en todos, ¿sí? Y que ese impulso poético habita en el hombre naturalmente. Pellegrini, que es uno de los primeros surrealistas latinoamericanos, quien traduce toda la poesía francesa surrealista, y ahí comenzamos a escarbar en la palabra. Yo trabajo mucho con la imagen del cadalso, como del colador, que esa palabra de él cala en nosotros, que esa palabra de él cuando se pasa por ese calador queda como nuestra palabra y como nuestra voz. ¿Qué puede decir nuestra voz de ese autor? Entonces filtramos a Aldo Pellegrini. Y miren, aquí de verdad que esto lo tenemos que hacer en algún momento, justamente un conversatorio con los creadores, porque nosotros trabajamos y estudiamos esos testimonios, pero también indagamos su obra, su proceso, su texto, sus materiales. Si les decía ahora que la memoria son formas, era bellísimo cómo ver en cada uno de los textos de estos ejemplos, porque nos tocó seleccionar de todo una cantidad de estudios de caso, ¿cierto? Unos estudios de caso especiales en donde es la memoria que se transforma.
Y miren, la memoria que puede mezclarse con la de un texto, que es una poesía, o la memoria que yo voy al mundo y digo, esto no tiene nada que ver conmigo, como es la violación, pero la actriz Patricia Carvajal de la Casa del Teatro la vuelve su pregunta, o el trabajo de la maestra Victoria Valencia, que es una oda a la memoria, a esa memoria social, a esa memoria que impacta, que atraviesa, y que ella misma dice, su mejor arma es la palabra. Entonces, como les digo, esas entrevistas están más amplias, también cuando publiquemos el artículo se los vamos a compartir para que miren y también miren ese análisis, ese estudio, esa reflexión que hicimos. Pero súper importante que no solo nos quedamos en teatro, porque recuerden que en la escena, y desde el principio había una fuerza desde la asesoría de Lina Villegas por la danza, pero también había una pregunta creativa en mí de esa danza personal, la danza como medio de nadie, o sea, esa estaba la danza. Y es acá donde la maestra Beatriz Vélez, en compañía de Lina Villegas, se apoderan de todo este estudio de selección de estudios de caso, de selección de creadores, de fichas técnicas, de esto en danza, porque además eso es lo que queremos y también en nuestro departamento, juntarnos, fortalecernos. Es que tenemos en común un cuerpo sensible que experimenta y que se expresa a través de diferentes formas. Entonces miren tan bello cómo vamos a escuchar las entrevistas de danza que tienen que ver con esa zona del yo, esa zona del nosotros, esa memoria y sobre todo otra manera de poner en escena. Porque esto tiene en particular estas obras, no es una mirada teatral tradicional, sino que es expandida, transdisciplinar. Hay una relación también, una identificación, no solo con lo ético, con lo que dice la obra, sino cómo es llevada a la escena. Y lo mismo pasa, esa afinidad con la danza, que es una danza igualmente expandida. Entonces, escuchemos estos fragmentos de danza. Como todo acontecimiento artístico empieza con una pregunta general, y la pregunta que yo me planteé primero fue sobre la ancestralidad. Creo que eso fue lo que me cautivó primero. Entonces era algo general en el sentido, bueno, ¿quiénes somos como cultura? Pero luego pasa algo muy interesante, y es que una pregunta tan general me va llevando a un lugar muy particular, y es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como ser humano, como bailarín, como coreógrafo, como generador de un discurso de movimiento, un lenguaje coreográfico, por decirlo de alguna forma? Entonces partió de una mirada muy generalizada para llegar al objeto sujeto que era mi propio estudio. Yo pensaría que nosotros, en la comunidad negra me refiero, es muy natural poder hablar de lo que nos acontece, poder hablar de esos testimonios y esas narraciones que hacen parte de la historia con la que cargamos todos los días. Al ser nosotros personas afrodescendientes en la ciudad de Medellín, tenemos muchas historias, muchos relatos que contar en relación a ese cuerpo racializado, es decir, cómo la sociedad nos ve y cómo nosotros enfrentamos a diario las situaciones que vivimos. Entonces en Sankofa para nosotros siempre ha sido muy importante narrar a través de ese cuerpo que baila las historias que cada uno tiene y que en realidad en Sankofa encontramos en común. Historias sobre la exclusión, sobre el racismo, sobre la falta de oportunidades, pero también esas luchas de existencia y resistencia que damos para poder sobrevivir dignamente en una ciudad que muchas veces nos cierra las puertas solamente por el color de piel que tenemos. Yo creo que hablar de narraciones o hablar de testimonios en Sankofa es hablar de la vida misma de todos los artistas que componemos el colectivo Sankofa. Para mí es una cosa que llega un poco de manera, por una necesidad a veces, y otras veces de manera muy intuitiva.
por ejemplo, una obra, pues un solo que hice que se llama Viñeta. Ahorita hablábamos con Tisa que es como un recuerdo de danza, algo así. Anatómico. Eso es danza, como una danza anatómica. Vino exactamente porque después de romperme la rodilla derecha, me rompí el ligamento cruzado anterior, necesitaba saber qué tipo de bailarina era, cómo mi cuerpo recuperaba el movimiento, cómo después de la operación, después del año y medio de terapia y también de toda la terapia mental, psicológica que hay que hacer, qué bailarina era. Y miren entonces cómo empezamos a encontrar esas relaciones y a conectarnos entre esa danza. Ya tenemos ese equipaje listo, tenemos exploraciones, tenemos co-creadores y tenemos referentes. Y aquí vamos a nuestro último trayecto, la composición escénica, y qué mejor que para hablar de esa composición escénica que la maestra Beatriz Vélez, que es bailarina profesional, pero sobre todo su trabajo de danza lo encamina en esa gran exploración del cuerpo somático que también es memoria. Entonces escuchemos cómo empezamos a transitar y a crear nuestros cuerpos escénicos. Un cuerpo somático es importante porque le da ese estado de presente al bailarín actor. Es importante porque le permite estar con todos los sentidos dispuestos. Bueno, gracias por estar acá acompañándonos en este recorrido por estos tránsitos de la memoria. El trabajo desarrollado en esta investigación partió como una mirada externa, una mirada de asesoría, una participación, una observación activa, pero que poco a poco se fue convirtiendo, fue en una participación activa. Y para mí este fue como un momento muy especial porque fue como transito yo de un lugar de pronto un poco más pasivo a un hacer, a un dar ya el paso al movimiento. Y para mí es curioso es porque se dio una empatía, fue un momento como empático, donde yo como observadora, como asesora, estoy viendo un cuerpo, en este caso era el cuerpo de Nadine en movimiento, todo su ser en movimiento, pero también muy cargado, y cómo empezó entonces eso a generarme a mí una serie de
como de intercambio energético, donde en un momento yo tuve que entrar a la escena para acompañar a Nadine, para empatizar con ella. Por eso hablo pues como de esa palabra tan importante que me hizo transitar de un lugar a otro, de ser una participante a ser una actuante. Ambos pues participantes, pero uno más activo que el otro. Entonces esa manifestación de afectiva, de sentir que esa bailarina, que ese ser, que esa actriz bailarina estaba ya en la escena, me convocó de una manera pues que me permitió establecer un diálogo corporal con ella. Fue como una necesidad imperante en ese momento. Y a partir de ahí empecé pues a transitar, empezamos a transitar las dos por la obra, o sea, fue como un gran cambio, un gran tránsito que me sucedió en esta pieza. Y fue también esa idea de algunos autores que hablan de esa unión de la danza, de esa necesidad de bailar juntos, de acercarse, de cercanía entre los cuerpos, lo que motiva que empiecen a generarse un mundo, unas situaciones muy especiales. Y una de esas situaciones especiales fue el trabajo tanto con el objeto, que fue el que Nadine estuvo explicando hace un rato, y también Maribel, la importancia de ese objeto, cómo empieza a significar, aunque sea pequeño, pero que está cargado de muchos elementos para la creación. Pero al mismo tiempo, como esos elementos pequeños no se desarrollan como un trabajo donde yo empiezo a manipular los objetos, sino que es como esos objetos, aunque sean tan mínimos, tan pequeños, empiezan a incorporarse en el movimiento. Entonces no es que necesite el movimiento, el objeto, necesito es el sentido de ese objeto en mi cuerpo, y eso fue lo que me posibilitó ese transitar también de lo externo, un objeto externo, a un tránsito hacia un recorrido interno para desarrollar el trabajo con el objeto. Oye, dices, sí, Tis, a propósito, hola, ¿cómo estás? Bien. Claro, a propósito, tan bello este trabajo del cuerpo dancístico, porque no dejamos de desconocer que, claro, Beatriz ha trabajado en el teatro, pero proviene de la danza, y justamente cuando Tis se incorpora al equipo, hicimos los mismos exploraciones. Entonces Tis llegaba con su bolsada, con todos sus vestuarios, con sus fotografías, con sus objetos, mezclarse con ese mundo del teatro que finalmente está allí, lo objetual. Y cuando yo le digo a esta dama que ya había experimentado con muchas formas, con sus memorias familiares, con sus objetos, y le pregunto, de todo esto, ¿qué llevarías? Porque teníamos la certeza de construir esos dos cuerpos viajeros que además permitieron una danza colectiva bellísima. Y ella me dice mis macetas, mis plantas, y aquí es que aparece su equipaje de viaje, sus botas, su vestido, pero sobre todo la diferencia en Nadine, que carga todas esas memorias que van a ver que no es nada malas de ellas, porque todos entrenamos, porque todos trabajábamos con Beatriz, así tuviéramos nuestros roles, el cuerpo, y luego nos íbamos a crear. Entonces, bueno, aquí ya vamos cerrando este itinerario que de verdad vale la pena mostrar, y mucho más cuando estamos socializando estos procesos de investigación, creación, esos trayectos, pues arribamos a esos cuerpos audiovisuales, que era un fin muy importante, un producto que tenía que ver, y por eso Tis hace ese énfasis también en esos objetos pequeños, en esa mirada que fue tan importante, la mirada, el ojo audiovisual, realizado a través de Duván Chavarría como realizador del video audiovisual, director, pero también Juliana en la fotografía, dos grandes insumos. Entonces quiero mostrarles, antes de ir a nuestro video, les quiero mostrar ese proceso, unos minuticos de cómo fue nuestro rodaje y estos testimonios de los creadores. Y ahí sí, pasamos a hacer
el estreno de nuestro video. Pienso fielmente que la fotografía o el video colabora para que el actor recuerde, porque finalmente el trabajo del actor es de alguna u otra manera recordar, es acordarse de respiraciones, de miradas, de gestos corporales que potencian su actuación o su manera de crecer en el escenario. Exploración que hacían los cuerpos, ¿cierto? Las actrices, incluso de la misma búsqueda de la directora, lo que se hacía era acompañar ese proceso, esa investigación desde habitar los espacios. Lo de las visitas que hicimos previas a las locaciones, ¿cierto? Como caminar esos espacios, también estar en tránsito en esos espacios y de ahí poder ir definiendo como unos lugares, unos momentos, unos cruces, tanto en la ciudad también, como en el campo. Alguien dijo una vez que la fotografía documental era más que todo estar en el lugar y el momento adecuado, y precisamente eso sentía que se hacía con el proyecto. Solo que los personajes se disponían en un lugar o un espacio, ellos generaban una atmósfera y yo solo disparaba mi cámara en el momento que creía correcto. Creo que durante todo el proyecto la fotografía fue más experiencial que cualquier otra cosa. Hola, buenas noches. Retomando con el tema de la fotografía experiencial, yo creo que durante todo el proceso no fue simplemente documentar unas personas o unas acciones en un espacio determinado, sino que era más que todo y esencialmente vivir con esas personas y vivir ese espacio. Es decir, lograr documentar de tal manera que se lograra sentir la imagen. Y para tal, yo tenía que tener una experiencia determinada de lo que estábamos viviendo. Entre comillas, es algo así como estar en situación con los personajes, pero de una manera mucho más externa, porque obviamente yo tenía que estar haciendo el registro o los videos. Por ejemplo, cuando fuimos al Domo en Santa Elena, que hicimos todo el registro audiovisual y los videos y las fotografías, pues fue un poco difícil porque yo llevaba otra concepción u otros conceptos de fotografía, pero ya con el tiempo uno logra entender de que tiene que vivir la experiencia de lo que está pasando con los actores o con los cuerpos en tránsito. Entonces, más que todo es como eso, como vivir la experiencia desde la fotografía. Sí, y justo Juli, hablando de este énfasis, aquí está ya, empezó como egresada, empezó como estudiante, ya es egresada audiovisual. Ese énfasis es el mejor preámbulo para dar inicio a nuestro video, porque todos los creadores y los realizadores vivimos eso, la experiencia de habitar. Y la memoria, unos 3 espacios importantísimos, la montaña, la casa y la ciudad. Entonces, de verdad, quiero que disfrutemos de este video. Recuerden que además también tenemos este producto que es otro, que es la fotografía realizada de verdad impecablemente por Juliana, en donde hay una narrativa visual, pero los voy a invitar a nuestro video, que además de ser experimental en tanto la experiencia de rodaje, pues también tiene una mirada expandida de lo audiovisual. Y esperen un momentico, lo comparto porque aquí ya sí me pongo nerviosa en la parte creativa. Pongan el mejor sonido, el mejor oscuridad o como quieran ver el video. Además que fue un trabajo riguroso con unos creadores de verdad espectaculares que se conectaron a través de los sentidos para crear la música, para crear la edición, para crear el color. Entonces, disfruten de la experiencia. Y gracias por escuchar nuestros tránsitos investigativos y por ver una primera parte de lo que serán nuestros resultados escénicos. Un momento.
Tranquilos, esto mejora, ya sabemos el lema. Un momento, me olvidó aquí compartir la pantalla. Esto mejora.
Hola, bueno, venos aquí estamos, luego de esto, ve acá al maestro, el director audiovisual, de verdad, a todos muchas gracias, qué felicidad también, es una sensación extraña, pero bueno, hola Dua, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches. Bueno, es un motivo de alegría tremenda poder presentar estos resultados de esta investigación-creación que permitió desde el punto de vista de la dirección audiovisual la observación, la reflexión, la búsqueda y también la concreción de esas ideas audiovisuales. Instalados en una pregunta, y es cómo el cuerpo de las intérpretes habitaban esos espacios y la relación que se establecían entre ellas, con los elementos, cómo habitaban finalmente esos lugares. Digamos que trataba eso, de poder capturar esa búsqueda de las intérpretes. Claro, y por supuesto, sí, que quería saludar. No, dale. No, que quería saludar al equipo, porque esto no es posible sin un equipo de producción. Entonces, pues un agradecimiento tremendo a todos, a Miguel Ángel Castaño, que hizo la cámara, a Mariana García Ospina, que hizo la foto fija y estuvo en la producción, la auxiliar de la producción, a Susana Upegui Valencia, que fue nuestra directora de arte, a Ramón Pérez, el artista encargado de los objetos escénicos, a Melissa Sánchez, que también estuvo en la edición del video, y también en la composición y producción musical a Carlos Eduardo Duque Vélez, y por último la colorización de Oscar Arango. A todos ellos muchas gracias, gracias a un esfuerzo y a un trabajo en equipo es que podemos tener ahora este producto. No, además, el gran agradecimiento también es, obviamente, al Centro Cultural por la invitación. El gran agradecimiento es a Lina, nuestra jefa de departamento, que nos ha acompañado transversalmente en la investigación. Agradecer también al CODI, al Centro de Investigación, a la maestra Sandra Camacho, que además también es mi asesora. Pero sobre todo agradecerles a ustedes, porque efectivamente sin el espectador no logramos este convivio. Y qué mejor manera que en estos minuticos que nos queda, pues compartir con ustedes sus impresiones, lo que nos quieran contar, lo que nos quieran hablar y retroalimentar, porque no solo el creador es testigo, sino que el espectador es el gran testigo y sin ustedes, pues, ¿quiénes somos? Entonces, Miriam, muchas gracias. Claro que sí, profe. Yo no sé si yo tengo este corazón así como estarán ustedes, Dios mío. Hay muchísimos comentarios por Facebook y les vamos a dar ese lugar, porque habla de esos espectadores que son los amigos, los compañeros, los colegas, los artistas, y ellos también se están manifestando a través de Facebook. Y por supuesto también en esta sala de Zoom nos acompaña la jefa del Departamento de Artes Escénicas, la profesora Lina Villegas, a quien saludamos, querida Lina, y inicialmente qué rico poderte escuchar también. Bienvenida. Espectadora ideal, privilegiada. Buenas noches a todos y todas. Espero que estén muy bien. Realmente quedo muy conmovida con el trabajo. La manera como se contó todo el proceso en el día de hoy, para mí fue, digamos, una grata sorpresa, porque se logra recoger cada uno de esos momentos que se vivieron en la investigación. Como dice Maribel, eso empezó en el 2018, fue cambiando, fue transformándose, las metodologías se fueron afinando, la creación cada vez se hizo más fuerte en el lugar de la investigación, y digamos que todos esos aspectos, todos esos elementos los supieron poner en la explicación que dieron, en las presentaciones. Pues ver la bitácora de Nadine fue muy interesante, muy sentido para entender por qué la maleta y por qué tenía todas estas cositas dentro de la maletica portátil, pero también la manera como Maribel organizó el material y que Juliana y Duan estuvieron apoyando la presentación, el video que contó el proceso, los testimonios que fueron apareciendo. Digamos que dieron cuenta de una cantidad de elementos que estuvieron presentes en todos estos semestres en los que aconteció la investigación. Hay muchos otros que se quedaron por fuera, que se escaparon, que hacen parte de la sensibilidad de todos los investigadores, de los entrevistados, de los espectadores en las intervenciones,
pero que básicamente están recogidos en toda esta experiencia pues que acaban de contar. Realmente los felicito pues a Maribel, felicito a Duan y a Juliana por semejante trabajo, por supuesto a Nadine y a Beatriz. Me encanta trabajar con este equipo y espero pues como seguir trabajando también en el departamento por proyectos que logren conjugar esos lenguajes que tenemos y logren hacer trabajar en equipo profesores de distintas disciplinas, desde distintos niveles, desde distintas experiencias y lugares. Entonces, no, yo quedo muy contenta con el trabajo que nos presentaron hoy. Y Lina, y también sobre todo estudiantes, yo creo que el mezclar los estudiantes, danza, teatro, todo eso es algo muy bello, que es una gran ganancia en el proceso. Y muchas gracias, al contrario, a vos. Bueno, y uniéndonos a este reconocimiento de la jefa del Departamento de Artes Visuales, el Centro Cultural, se siente maravillado de que nos puedan haber dado la oportunidad de esta primicia. Profesora Maribel y todos ustedes, queridos colegas, muchas gracias, porque estamos dando cuenta de que aún en pandemia, las artes, el Centro Cultural y la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia siguen muy presentes, haciendo eso que sabemos hacer, ofrecer el arte, la cultura, el conocimiento, y como dice Lina, ¿de qué manera maravillosa? Entonces, permítame en algunos comentarios de Facebook, porque hay muchas personas que inclusive desde a los 10 minutos de haber empezado la transmisión empezaron los comentarios, muchos saludos. Álvaro Zapata dice, en las primeras escenas que mostraron, 2 grandes mujeres, abrazos a ambas, muchos saludos. La profesora Ángela María Chaverra la saluda y los saluda, le damos un saludo fraterno. Muchos comentarios. Maribel y equipo, muchas gracias, dice el señor Jairo Bedoya. Ustedes seguramente reconocen también a estas personas. Además de eso, Alejandro Zapata dice, excelente proceso, gracias por compartir ese método tan interesante. Nadine, tan profesional y talentosa en todo lo que haces, dice Alejandro Zapata. Nuestra colega del Instituto de Educación Física, la profesora Julia Adriana Castro Carvajal, dice, cuerpos memoriosos en performance y un saber experimental como potencia para la vida, para el arte. Formas de la memoria, bello y necesario, dice nuestra colega Julia Adriana Castro, a quien también saludamos. Brian Agudelo Correa dice, saludos Nadine y Beatriz, muy bella la imagen. Y siguen muchos más saludos. Infinitas gracias por regalar a la ciudad este documento sobre la memoria. Un abrazo a Maribel, Nadine y a todos los seres que piensan y sueñan este proyecto. Además de eso también nos dice Anamnésico Colectivo Teatral. También nos dicen, gracias por tanto. Este tipo de documentaciones se hacen imperativas para lograr esas conexiones, empatías para el proceso creativo. Infinitas gracias, dice Eric Dudman. Felicitaciones de Patricia Carvajal. Patricia insiste en que un trabajo excelente. Y Julia Adriana Castro, nuestra querida colega del Instituto de Educación Física, dice, gracias por el relato de este proceso creativo, abrazo y felicitaciones. Y bueno, finalmente, Ro Castañeda dice, es necesario un espacio en la ciudad donde se pueda alojar toda esta memoria inmaterial artística y creativa que sea de libre acceso y difusión. Hermoso trabajo, me conmueve profundamente. Muchas gracias, dice Ro Castañeda. Y siguen las felicitaciones. Fascinante el proceso de indagación y cómo se llevó a la producción. Bravas, dice Alejandro González. Y Patricia Carvajal se une diciendo, Mari, qué bello trabajo, te admiro mucho, una gran directora e investigadora. Profesora Maribel, te dice Patricia Carvajal, qué trabajo tan bonito, gracias por compartir parte tan profunda de su ser. Un abracito al equipo. Nadine, Tis, infinitas gracias, dice Saba. Carlos Alberto Henao dice que la Facultad de Artes
le abra espacios de creación e investigación en artes a los egresados, por supuesto, y justamente hay una invitación muy importante, señor Carlos Alberto Henao, enseguida, y Laura Jaramillo cierra los comentarios mencionando, profe Ciodaro, saludos de Carmen de Viboral, Dani Arango, que se sostenga el convivio. Seguramente ustedes entienden de qué se trata. Mi profe, no sé si quieres decir algo. No sé si quieres decir algo frente a los comentarios. No, que claro, vea, equipo. O sea, mejor dicho, yo quisiera que esta pantalla fuera más grande para poner todos los que trasegaron por acá, porque ahora sí, no importa el tiempo de la vinculación, si fue en el primer semestre, en el segundo, esto es un gran equipo y lo que sigue, a donde vamos, también la idea de crear este archivo del proceso es que donde estemos en las conferencias, en los conversatorios, y a lo mejor no podamos estar todos, sus testimonios van a estar, sus voces van a estar. Y con lo que nos preguntaban, claro que sí, esto es para todos, esto es para el convivio, para el encuentro. Entonces estos archivos van a estar en nuestra página, vamos a estar montando las entrevistas completas, vamos a estar proyectando también nuestra fotografía, vamos a estar también publicando los eventos que vamos a tener, pero claro, esto va a ser en nuestra página, todo ese material, todo ese acceso y sobre todo a investigar juntos, a crear juntos, a seguir en tránsitos, porque de eso se trata, que nos mezclemos y esto fue lo que hicimos. Estas rutas y todo este proceso son de cuerpos en tránsitos, que nos mezclamos, que nos conectamos y que sobre todo investigamos, exploramos y creamos, y eso es lo más importante. Así es, profesora, también contarles que esta grabación queda en nuestro Facebook del Centro Cultural para que le cuenten a todos aquellos amigos que no pudieron estar, que pueden verla a partir de este momento en el Facebook. Profesores, no sé si de pronto alguno de ustedes quiere agregar algo más. Sí, yo quisiera decir algo pequeñito, y es que de todas maneras la transmisión le resta calidad al material audiovisual, ¿cierto? Digamos que aquí lo que podemos mostrar es hacer eso precisamente, una muestra de nuestro proceso y de los resultados, pero luego van a tener el acceso, digamos, a este material para que lo puedan disfrutar y lo puedan vivir con mayor calidad. ¿No? Y en pantalla gigante y con el sonido presente y además con estas bellezas en vivo, por favor, o sea, esto apenas comienza, recuerden, nos vemos en el 2021, por favor. No, de verdad que sí, además los sonidos, todo. Disculpen ahí la comunicación virtual. Yo lo que quisiera agregar es que por ahí vi preguntas que quisieran ver el proyecto luego más tranquilamente sin estas interrupciones de conexión, pues estén pendientes, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, para que busquen el proyecto Tránsitos de las Memorias, ahí vamos a estar publicando todo lo que tiene que ver con los eventos que vamos a hacer de aquí para allá y de la propuesta en vivo, que este es un proyecto transmedial. Ya. Maravilloso, justamente aquí en el chat de Zoom también nos dicen, son y somos grandes, están en otro nivel, así se presenten otras condiciones que se nos vayan viniendo. Entonces, justamente, siguen los comentarios, a ustedes, amigos que nos acompañaron a través de Facebook, indudablemente, yo creo que todos quedamos no solo muy sensibilizados, sino muy agradecidos con este equipo humano de colegas, de compañeros, de profesionales de la Facultad de Arte. Miren, la memoria, la vida, la muerte, la familia, el territorio, las raíces, pero por otro lado, los testimonios que nos llevaron a conectarnos con emociones y sensaciones, ese cuerpo sensible que se expresa de diferentes formas, esa narrativa a través del cuerpo. Son algunos de esos legados que nos deja este encuentro de investigación, creación. Por supuesto, llegando ya a este final maravilloso, agradecemos de manera muy especial a los docentes de la Facultad de Artes, Maribel Ciodaro, Beatriz Vélez, Nadil Holguín, Dubán Chavarría, a la estudiante Juliana Gómez, que también nos acompañó, a todo ese equipo humano que está detrás, que algunos de ustedes mencionaron,
y por supuesto a la jefa del Departamento de Artes Escénicas, la profesora Lina Villegas. Desde el Centro Cultural reiteramos el agradecimiento fraterno por permitirnos que nuestra dependencia siga presente con las artes y la cultura, justamente cuando estamos celebrando 10 años de estar en esta labor maravillosa que hemos elegido. A ustedes, respetados amigos del Facebook, les recordamos que en el mes de noviembre continuamos con nuestra programación de arte y cultura. Justamente en 8 días, 12 de noviembre, tendremos un maravilloso encuentro con las artes plásticas. Seguramente ya se han enterado del ritual de reconciliación, una escultura colombiana que estará en los jardines del Vaticano. Tendremos el privilegio de conversar con el artista José Augusto Rivera, su creador, quien nos compartirá de este trascendental proyecto que Colombia ofrece al mundo del arte y que por supuesto el Centro Cultural y la Facultad de Artes acompañan. Esperamos puedan acompañarnos muy pronto, en 8 días, Cine sin Boleta los martes, los encuentros de teatro, de danza, y bueno, seguimos haciendo esto que nos encanta, ofrecerles vida a través del arte. Muchísimas gracias. Nos despedimos entonces de nuestros amigos de Facebook. Profesores, que les vaya muy bien. Hasta luego, Miriam. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.